Cambiamos de información, vamos con unos de los temas que más nos gustan, que tienen que ver con ciencia, con todo lo que pasa, con tecnología, con todo lo que pasa en el mundo de las redes sociales. Y hay una nota que llamó mucho la atención desde el día de ayer, fue la adquisición por parte de Elon Musk, este multimillonario, de acciones en Twitter. Y para platicar de esto, qué mejor que hacerlo a través de satélite, vía satélite nos están diciendo que vamos a platicar con nuestro querido Pisu. No sé si el satélite ya está listo. No, no es cierto. En esta ocasión Pisu está con nosotros. Pisu, Emilio Saldaña, Pisu. Acércate más, estás muy lejos. ¡Qué gusto! Ay, bienvenido. Son muy buenos Oye, yo le decía Feliz de a estar con Pisu ustedes. que no es un holograma, que sí es real. Sí. Fascinado de estar con ustedes. Y además, qué mejor que iniciar, en mi caso, esta participación presencial con ustedes que este temazo que vamos a comentar ahorita, porque vaya que está moviendo y se van a mover varias cosas. Ya justamente el día de ayer, tanto Jesús como Paola le daban cuenta de la compra de las acciones que Elon Musk hizo al respecto. Pero déjeme contarle una historia muy sabrosa. Va a tener toda la mañana para repetirla en su oficina o en su casa. Hace prácticamente un mes, Elon Musk, obviamente ya lo decíamos aquí, una celebridad en el mundo de la innovación, de la electromovilidad, los viajes al espacio. Ese Elon Musk hizo una pregunta hace unos días en Twitter que además era una encuesta. Decía, la libertad de expresión es esencial para que funcione una democracia. ¿Crees que Twitter se adhiere a este principio rigurosamente? Prácticamente una hora después, puso un segundo tuit acompañando esta misma encuesta en la que advirtió: las consecuencias de esta encuesta serán importantes, así que por favor, vota con cuidado. Pues bueno, la encuesta recibió más de 2 millones de votos, en los que el 70% de las personas respondieron que no consideraban que Twitter impulsara de forma intensa la libertad de expresión, mientras que el 30% restante respondieron de manera afirmativa. Bueno, pues este lunes trascendió que Elon Musk, ya le informaban ayer en este mismo espacio, adquirió a mediados de marzo el 9.2% del total de las acciones de Twitter, lo que lo ha convertido no solo en el mayor accionista individual de la plataforma, sino además el segundo en términos de relevancia por la cantidad invertida y la cantidad de acciones. Musk clasificó su participación como pasiva, y esto quiere decir que está definida por la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC en Estados Unidos, como una participación que es accionaria, pero que no tiene el fin de cambiar o involucrarse en el control de la empresa. Pero espere, un dato revelador es que los principales accionistas adicionales de Twitter, los más grandes, son principalmente institucionales. Se trata, como ya le decían también hace unos momentos, de empresas dedicadas a la inversión en todo el mundo. Vanguard, Morgan Stanley, que es precisamente, de hecho, la mayor poseedora de acciones de Twitter, seguida justamente ahora de Elon Musk, BlackRock, State Street Corp, Aristotle Capital Management. Y para que se dé una idea de la dimensión de la inversión de Elon Musk, que son 3,000 y cacho de dólares, las 5 empresas, las 4 que le acabo de referir, excepto Morgan Stanley, tienen en conjunto el 30% de las acciones de la empresa. Recordemos que Elon Musk, como le estamos comentando, adquirió el 9.2% del total de las acciones. Ayer martes 5 de abril, Twitter informó que ha nombrado a Elon Musk como un ejecutivo parte de su consejo directivo. Y aquí se pone interesante, pues, el chismito tuitero digital. El nombramiento que fue presentado ante la Comisión de la Bolsa y Valores en Estados Unidos tiene un dato interesante al respecto y acerca de la posible cautela con la que tanto Twitter como el mismo Elon Musk puedan estar llevando a cabo este movimiento. Dicho nombramiento considera las siguientes limitantes. Elon Musk será parte del consejo directivo hasta el 2024 y concluyendo ese periodo, más 90 días, es decir, hasta marzo del 2025, Elon Musk no podrá comprar más del 14.9% de acciones de Twitter. Hoy, recordemos, le estamos platicando, es dueño del 9.2%. ¿Y qué implica esto, finalmente, para Twitter? Bueno, hasta el momento y de inicio le ha implicado ganancias financieras. Como ya se le reportaba también, las acciones de la compañía subieron hasta un 27% el lunes tras la noticia de la adquisición de participación de Elon Musk. En futuro de corto y mediano plazo, parte de lo que entusiasma, que a mí me entusiasma mucho de la participación y el involucramiento de Elon Musk, es que como innovador, como integrador de proyectos de gran escala, Elon Musk ejerce un tipo de liderazgo muy del estilo de en mangas de camisa. Es decir, se hace presente y se involucra, incluso a veces se involucra mucho. Para Elon Musk, por otro lado, la inversión en Twitter significa, entre otras cosas, diversificación de su cartera de inversión, por supuesto. Y ahí
Ahí hay una combinación muy interesante tanto para Twitter como para el mismo Elon Musk, el famoso Web 3.0. Ya hemos platicado un poco en este programa y ya le han platicado además en otras secciones en este programa sobre todo lo que implica la serie de innovaciones que implican las criptomonedas, los NFTs, estos objetos digitales únicos, que bien puede ser desde GIFs animados, fotografías, hasta nuevas formas de validar boletos de avión o de conciertos, hasta nuestro pasaporte o licencia de manejo, es decir, cualquier otro objeto digital que, aunque visible por ciertas audiencias o públicos, tiene un dueño que es fácilmente verificable si está basado justamente en tecnología NFT, si así se desea. Y Twitter desde hace meses ha venido trabajando en desarrollar nuevas funciones que están encaminadas a permitirnos el uso de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, o incluso a través de su programa Twitter Blue, que hoy todavía no está disponible en México, pero ya permite utilizar como parte de nuestra foto de perfil un gráfico de NFT. Si somos dueños o creadores de un NFT, nuestra foto de perfil puede ser uno de estos archivos digitales, impulsando con ello nuevos mercados alrededor de todos estos activos digitales. Y a Elon todo este tema que le estoy describiendo ahorita le fascina. Así que hay buenas expectativas alrededor del impulso de estos temas que ya de por sí Jack Dorsey, el cofundador y ex-CEO de Twitter, había impulsado de manera muy importante. Finalmente, bueno, es más, hoy Twitter enfrenta un tema de spam criptográfico importante, mismo que Elon Musk consideró el día de ayer respondiéndole a un usuario que se trata desde su consideración del problema más molesto en Twitter. Y es que publicaciones de intentos de engaños con criptomonedas aparecen frecuentemente como comentarios en los tweets que pone Elon Musk y la mayoría en realidad está promoviendo estafas con sorteos de criptomonedas para que se gane usted, ya sabrá, muchísimo. De paso, aprovecho, le sugiero evitar este tipo de participaciones. En 2020 Elon Musk comentaba que el nivel de estafa criptográfica en Twitter estaba alcanzando ya niveles nuevos y esto no era bueno. Ahora bien, no crean que todos son likes y corazoncitos alrededor de la participación de Elon Musk en Twitter. Aunque Elon Musk se ha pronunciado siempre como un férreo defensor de la libertad de expresión, incluso oponiéndose de manera muy vocal a varios de los casos más sonados de suspensión de cuentas, particularmente en el caso del presidente Donald Trump, aquel eterno enamorado de Twitter, hoy en una relación, por decirlo menos, tóxica con la plataforma. Twitter, por otro lado, no tiene ninguna relación con él, o no tenía. Y es que desde el lunes, en Twitter mismo, parte de la comunidad de la plataforma expresó inquietudes porque Musk pudiera tratar de influir para llevar a la red social en una dirección más libertaria, en la que no se hablara mucho de bloquear o de restringir cuentas que son tóxicas y que son agresivas y que además violan los códigos de conducta ya establecidos por la plataforma. Y aquí, Jesús, Paola, se pone interesante. Oye, perdón, Pisu, que te interrumpa. Recordarás que hace unos días, justo en uno de los enlaces te preguntaba, estábamos hablando de los cambios de Facebook, motivados por temas de internos, problemas internos, situaciones que salieron de control, correcto, que los llevó a cambiar a Meta. Y yo te decía, oye, eso es en Facebook. ¿Viene algo para Twitter? ¿Hay necesidad de Twitter que se actualice? Y esto a mí me está dando una respuesta, que a lo mejor, no sé si qué tan planeada estaba, pero para mí esta es una respuesta de lo que Twitter está haciendo, tiene que hacer para ponerse, pues no sé si decir a la vanguardia o actualizarse. Y yo creo que no solo eso, sino además como paliar un poquito todo el ataque que ha ido recibiendo precisamente a través de... Ellos han decidido sí suspender cuentas. Facebook se ha ido más por un caminito, ahora ya de suspender cuentas, pero antes era más bien suspenderte el post como tal. Ajá. Y en este sentido, pues las expresiones y las solicitudes de que regresara Trump preocupan, porque digamos que ese es del ala un poco radical republicana de Elon Musk y tiene ciertamente inquietos a los mismos ejecutivos o parte de Twitter por los cambios que quisiera proponer ahí. Oye, Pisu, oye, y bueno, Caro aquí siempre nos platica que los NFT, las criptomonedas... Sí, la escucho, sí. Pero viendo que alguien de la talla de Elon Musk en un tema de inversión está metiéndose en eso, hay que entrarle. Yo creo que ese será uno de los avances que en el menor plazo de tiempo veremos integrar a Elon Musk con Twitter. El explotar el uso de criptomonedas, NFTs y toda esta cuestión. Se pone interesantísimo, ¿eh? Ahora, te lo pregunto, ¿hay una pizca, aunque sea algo pequeñito en ti, que te genere dudas, inquietudes, preocupación?
de esta participación de Elon Musk en Twitter? Absolutamente. ¿Qué? De hecho, el candado que le ponen para evitar que compre más del 14.9 de acciones... ¿Va enfocado esto? Pues va enfocado a decir, oye, no sea usted como, o sea, está bonito el encaje, pero no tan ancho, por favor, ¿no? Porque el punto es, quieren evitar... Elon Musk es muy radical, como empresario y como innovador, es muy radical. Ha tenido escándalos incluso, defiende mucho la libertad de expresión, pero ha tenido escándalos por haber corrido a empleados que no estaban de acuerdo con él, por ejemplo, y que se expresaron. Como persona es Es como medio cucu, ¿no? Sí. El es como nombre un de su geniecito hijo, loco, ¿no? así de que WXY diagonal punto. O sea, Guión bajo. Cuerti, ¿no? Sí, Hola, sí. Cuerti, ¿cómo estás? Sí, o sea, dices, ¿qué? Sí, es un personaje muy particular. Creo que le va a imprimir un nuevo ritmo y Twitter necesitaba Claro. eso. Habrá que ser cuidadosos con esa parte que lo hace de repente un poco intensote. Esta preocupación de que regresara Trump, a mí la verdad sí me sorprendió mucho. Sí fue como de, ay, ok, vamos a estar cuidaditos. Pero le vamos a estar dando Tan seguimiento. fácil para Trump que podría ser abrir una cuenta nueva y así sube Ya se vaya a jugar golf a siempre he una preguntado isla. eso. Estoy de acuerdo. Ya que esté Y la feliz vacación ahí. y todo. Estoy Oye, totalmente Pisu, de acuerdo. Sí, señor. Es un placer siempre platicar contigo. Al Y es contrario. un tema que, híjole, podemos sentarnos aquí a tomar un café 3 horas y no Y vamos a vernos terminar. más seguido a visitar. No, yo sí puedo, no tengo compromisos y lo que tenga lo cancelo. No se encantado. Ya dijo al aire. Será un placer. No, encantado de Camilo estar con Saldaña ustedes. Pisu, gracias de verdad. Qué Al gusto contrario. tenerte aquí. No, Como dice gustazo. Paola, si no eres holograma. Y que te sigan en tus redes sociales, Pitu. @PIZU, estoy con todo gusto a sus órdenes. Pero gracias por la invitación. Al Gustazo contrario, estar aquí. a ti por desmañanarte. Muchas gracias.